Sí, versículo 29. Y es la segunda parte, hermano, de esta lección. Es que no le di en la mañana el título, pero ahorita lo voy a apuntar. Ahorita lo vamos a pasar. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe dignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El tema, hermano, sin discernir el cuerpo del Señor. Es la segunda parte, así, a la primera parte igual, a lo que hablamos en la mañana, tenía como propósito enseñar, hermanos, en la mañana. El propósito de ahora es corregir algunos errores que se cometen en la participación de la cena del Señor. En la mañana el propósito es enseñar para que cada uno de nosotros sepamos, hermanos. A veces hay algunos hermanos que por razones, hermanos, ajenas a nuestra, que están fuera de nuestro alcance, se tienen que trasladar a otras partes. Y los varones principalmente tienen que saber organizar, presidir y dirigir la cena del Señor, por si un día ya no están aquí y les toca ir a un lugar remoto, ya no vamos a participar. No, al contrario, es la oportunidad para poder comenzar y participar de la cena del Señor, pero hacerlo como la Biblia nos enseña. Y terminábamos, hermanos, diciendo que era el momento de concentrarnos. Entonces, aún, hermanos, cuando vamos a usar un texto bíblico, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado del texto bíblico que vamos a hacer, tener cuidado en el comentario que vamos a hacer, porque es el momento de trasladar nuestra mente al Gólgota, como lo hicimos ahorita, y tenemos que tener cuidado en los comentarios que hagamos, para que la mente no se desvíe, para que la mente no sea parte de lo que realmente estamos haciendo. También, hermanos, un consejo más: no es el momento, cuando se preside la cena del Señor, el que preside la cena del Señor viene a presidir la cena del Señor. No viene a cantar, no viene a orar, ni viene a predicar. Él viene a servir la cena del Señor. Entonces encontramos el texto, ahí dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este texto, hermanos, ha sido un texto golpeado, malinterpretado, no por los predicadores, sino a veces por la misma iglesia, porque al momento de participar de la cena del Señor se cometen muchos errores. Y lo primero que quiero que veamos en este sermón, hermanos, es que con qué frecuencia se debe de participar de la cena del Señor. Dijimos que era un mandamiento participar de la cena del Señor. El no hacerlo, estamos violando el mandamiento, no estamos cumpliendo con el mandamiento. Pero ahora, ¿con qué frecuencia se debe de tomar la cena del Señor? ¿Cada cuándo? Son preguntas que tengo. ¿Cada cuándo se debe de tomar la cena del Señor? ¿Cada año? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 3 meses? ¿Cada semana? ¿Cada 15 días? Y si es cada semana, ¿qué día lo puedo hacer? Y digo esto, hermano, basado en lo que encontramos aquí en el 24 y 25, porque los dos pasajes dicen: hacer esto todas las veces que lo bebieres. Y eso nos habla, todas las veces que lo bebieres, nos habla de una frecuencia con que se debe tomar la cena del Señor. Nos habla, hermanos, que este mandamiento se debe de estar cumpliendo constantemente el tomar la cena del Señor. Y aunque en 1 Corintios 11, versículo 23 al versículo 27 y hasta el versículo 34, y en todo el libro de la primera carta a los Corintios, no encontramos un mandamiento que nos enseñe, un pasaje que nos enseñe cuándo se debe de participar. Si hay otros pasajes bíblicos que nos enseñan, hermanos, cuándo y con qué frecuencia se debe de participar de la cena del Señor. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7. Porque el Señor Jesucristo nomás dijo: hagan memoria de mí, pero no dijo háganlo cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, o hay cuando a ustedes se les ocurra. Pero, hermanos, lo bueno es que tenemos toda la verdad revelada en la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué frecuencia? Aunque no hay un mandamiento directo, ¿con qué frecuencia se debe de tomar la cena del Señor? No, te dice el versículo Hechos 27, el primer día de la semana,
Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se reunieron los discípulos para partir el pan? El primer día. Y no encontramos un mandamiento. Este no es un mandamiento, este es un ejemplo probado por Dios. Ya que los discípulos se reunieron, los que saben, los que, hermanos, profundizan en la escritura, dicen que la frase que dice ahí, reunidos los discípulos, dicen que esa frase reunidos quiere decir que alguien nos reunió, y en este caso lo reunió el Espíritu Santo para que se reunieran ese primer día de la semana. Pero lo que nos importa, hermanos, el punto es que podemos ver que estamos reunidos el primer día de la semana. Aunque no es un mandamiento directo, encontramos el ejemplo de la iglesia primitiva que se reunía el primer día para participar del pan, de la cena del Señor, de la comunión. Entonces, hermanos, ahí encontramos el principio para poder, que usted y yo digamos, ¿por qué se reúnen el domingo a participar de la cena del Señor? ¿Por qué no el sábado? ¿Y por qué cada domingo? ¿Y por qué no cada 3 meses, cada 6 meses? Bueno, Hechos 27 dice que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Y este es el primer día de la semana, o el domingo. Pero ¿cuándo va a volver a ser el primer día de la semana? El otro domingo. Entonces, el otro domingo tenemos que volver a participar de la cena del Señor. Eso habla de la frecuencia, de la constancia con que se debe hacer, hermano, con la perseverancia que se debe de hacer a participar de la cena del Señor. No es cada 15 días, hermano. No es cada 15 días participar de la cena del Señor. No es cada mes. No es cada 3 semanas. No. Es cada primer día de la semana. Algunas religiones enseñan que cada 6 meses, otras cada año. No. La Biblia enseña que cada primer día de la semana se debe de participar de la cena del Señor. Y aunque nomás tenemos ese pasaje, hermanos, directo en cuanto al ejemplo probado de qué día se reunían, cuando nosotros leemos primero a los Corintios, que lo leyeron hermano ahorita, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice que Pablo le dice a los Corintios que deben de llevar su ofrenda el primer día de la semana. Entonces la iglesia, hermano, se reunía el primer día de la semana, escuchaba la palabra de Dios, participaba del pan, partía el pan, pero también llevaba la ofrenda el primer día de la semana. Encontramos, hermanos, esos principios para poder nosotros tener base bíblica. ¿Por qué nos reunimos el primer día para participar de la cena del Señor? Entonces, debe ser frecuentemente. El mandamiento no solamente es obedecerlo, sino que hacerlo como Dios manda con frecuencia, y eso debe ser cada primer día de la semana. Y cuando dice que Pablo, nomás quiero dar un dato, cuando dice que Pablo alargó el discurso, hermano, hasta la medianoche, esto no está fuera de organización. No es como muchos, no, pues que Pablo no. Todo está en orden, porque Dios es un Dios de orden. Porque el pasaje dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche o les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Lo que Pablo tenía que enseñarle a la iglesia no podía esperar, y él no iba a tener más tiempo para enseñar. Entonces se organizaron para eso. Otra, hermanos, que podemos ver que cuando hablamos del primer día de la semana, que es cada domingo, la Biblia no nos enseña cuántas horas, no nos enseña qué hora debemos reunirnos para partir el pan. Pablo lo hizo en la noche, no nos explica la Biblia por qué, algunas razones tal vez hubo. Entonces, con esto quiero decir, no peleemos, no discutemos, no entremos en un debate por, hermanos, es que tenemos que todo el día, o medio día, o 3 horas, o 1 hora, o media hora. Lo importante es hacerlo cada primer día de la semana. Puede ser a las 12 de la noche, puede ser a las 11 de la noche del día domingo, o al pasadito a las 12 de la noche el día sábado, a la hora que queramos, mientras no violemos el mandamiento de Dios. Eso sí, se tiene que hacer con frecuencia y se tiene que hacer cada primer día de la semana. ¿Ok? Vamos al punto que pasaba en Corinto. Lo que ya explicamos al principio. Lo que ya dijimos al principio, porque vamos a llegar al nuevo punto de lo que pasa en Corinto. Y lo que pasa en Corinto, ellos están participando de la cena del Señor con el pan correcto. Primero están obedeciendo el mandamiento de Dios.
¿Están participando con el pan correcto? ¿Están haciéndolo con el jugo correcto? ¿Lo están haciendo el día correcto? Pero no lo están haciendo con la actitud correcta. Note, hermanos, se tiene que participar de la cena del Señor con la actitud correcta. ¿Y cuál era la actitud? ¿Cuál era la actitud que estaban teniendo los corintios? Bueno, era una actitud de desprecio. Los ricos estaban despreciando a los pobres y estaban divididos, y aún así estaban participando de la cena del Señor. No era la actitud, dijo Pablo, no los alabo, esa no es la actitud para participar de la cena del Señor. Y todo lo que dijimos en la mañana tiene que ver con eso, hermano. Elementos correctos, el día correcto o mandamiento correcto, pero también tiene que hacerse con una actitud correcta. Los corintios tenían que arreglar su situación, tenían que cambiar de actitud en cuanto a sus diferencias de partidos socioeconómicos. Entonces, podía estar su mente en la cruz al momento de partir el pan y hacer memoria del cuerpo de Cristo. Podía estar su mente recordando la sangre, pero la actitud que estaban teniendo, no para con Dios, sino para con los hermanos, estaba afectando su participación de la cena del Señor. Miren lo que le dice Pablo en el capítulo 11. No nos salimos del capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando nos reunimos como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones sin parte. Hermanos, estamos reunidos en el mismo lugar, comían del mismo pan, bebían del mismo jugo, pero estaban divididos. Y no en el momento de eso, sino en el momento de la confraternidad, estaban divididas. Entonces sus corazones y sus mentes estaban divididas, y era una actitud de desprecio hacia los pobres. Dice Pablo, Dios no lo aprueba, no lo alaba. Los he alabado por otras cosas, pero por estas cosas no los alabo. Las relaciones entre los hermanos estaban rotas. Estaban rotas por los niveles socioeconómicos, por los ricos y los pobres, pero sea por lo que sea, estaban rotas, hermano. Y participar con esa actitud de desprecio, hermanos, con esa actitud, hermanos, de considerar a unos más y a otros menos, no es aprobado por Dios. Se da cuenta que se puede obedecer el mandamiento correcto, se pueden tener los elementos correctos, se puede hacer el día correcto, pero se puede echar a perder todo por no tener una actitud correcta. La actitud con que participamos de la cena del Señor es muy importante. Y hermanos, siempre viene a mi mente cuando pienso en esto, la actitud que tuvo Caín y Abel, que ofrecieron la primera ofrenda a Dios. No toda adoración va a ser aceptada por Dios. No porque, hermanos, tenemos el jugo correcto, tenemos el pan correcto, estamos en el día correcto, estamos en la iglesia correcto, tenemos el mandamiento correcto, pero si no tenemos la actitud correcta, Dios no va a aprobar. Es como si, diría Pablo en el 11:29, juicio, come y bebe para sí. En vez de edificar, entonces, cuando se hace con la actitud correcta, hay bendición. Cuando se hace con la actitud incorrecta, hay juicio, y esto es maldición para la vida del creyente. Porque dice el pasaje en el capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros y muchos. ¿Quién es digno, hermano, delante de Dios? ¿Quién de nosotros es digno esta semana de decir, esta semana no pequé? Nadie es digno. Ninguna persona es digna de presentarse delante de Dios y decir, no he pecado. Pero Pablo no está tratando que la persona no haya pecado. Lo que Pablo está tratando es la actitud de la persona. ¿Es digno que se cree rico y que es rico y está despreciando a los demás? Esa no es una manera digna de presentarse delante de Dios. ¿Y qué es lo que enseña entonces la palabra de Dios, el texto que el hermano usaba? Y mira, hermanos, el versículo 29, esa frase que dice, porque el que come y bebe indignamente. ¿Y qué es beber y comer indignamente? No es que no tenga pecado, no, es sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que se estaba comiendo, se estaba participando de la cena del Señor sin tomar en cuenta. Oiga bien, sin tomar en cuenta a la iglesia, sin tomar en cuenta el sacrificio que Cristo Jesús había hecho por los demás, como pensando, nada más murió por mí. Una actitud de desprecio. Sin considerar, hermanos, que uno mismo, los corintios no estaban considerando que ellos mismos eran parte del cuerpo espiritual de Cristo. Sin considerar que los demás también son parte del cuerpo de Cristo. Y ahorita, hermano, cuando participamos de la cena del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Comemos del mismo pan, ¿sí o no? Pero, hermano, eso es lo que nos muestra la comunión que hay, que participamos de una misma fe. Tenemos la misma esperanza. Que somos uno solo en Cristo. Entonces no se puede participar con una actitud de desprecio. Si la relación está rota entre hermanos, se tiene que arreglar para que no afecte al momento de participar de la cena del Señor. Y Pablo dice en el versículo 28, noten, por tanto, porque si tomas la cena del Señor serás culpado, a ti te van a echar la culpa de que mataste a Cristo, de pecado. Por tanto, esa es la razón, versículo 28, pruébese cada uno así. Es un examen a conciencia personal. ¿Vamos a participar de la cena y nos vamos a empezar a voltear a ver unos a los otros? No. Es examinarse a uno mismo. Y en el contexto que estamos es, ¿cómo está mi relación con mi hermano, con la iglesia? En el contexto que estamos. ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo considero yo a mi hermano? ¿Qué pienso de él? Mi relación con él es una relación de hermanos en la fe, tenemos los mismos planes, tenemos los mismos propósitos, estamos pensando lo mismo, nos portamos y nos amamos y nos abrazamos y nos besamos y nos queremos y estamos pensando que vamos a ir todos a la eternidad. Ese es el análisis que hay que hacer. No es voltear a ver al hermano, a la hermana, al otro, no es el momento. Ese es el momento de hacerse un examen a conciencia. Por eso Pablo dice, pruébese o hagas un examen, analícese cada uno así. Tengo que preguntarme, hermano, tengo que preguntarme hasta mi interior, si me engaño, tengo preferencias, tengo algún problema con mi hermano, hay algo dentro de mi corazón que me dice muchas cosas de esta persona. Usted y yo tenemos que probar.
Y ahí va, hermanos, el error que cometemos. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué hay que probarlo? Según el versículo 28. ¿Para qué examinarnos? ¿Cómo está nuestra relación? Y podría ser una aplicación también, hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y aún, hermanos, en la aplicación podríamos decir, ¿cómo está mi relación con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo? Podrían ser muchas aplicaciones. En el contexto de que Pablo le escribe a la iglesia, el problema son las relaciones interpersonales. Pero este es un pasaje, hermanos, que nos puede llevar a todos los ámbitos, a lo laboral, a lo familiar. ¿Cómo está mi relación en mi matrimonio con mi esposa? ¿Y cómo está mi relación con mi familia? Y no, hermanos, para ¿qué dice el pasaje? Pruébese cada uno a sí mismo y no coma del pan. Primer error. ¿Ya encontramos el primer error? ¿Sí o no? Es el momento de probarse. ¿Y qué sigue después? Coma del pan. La Biblia dice, ¿y coma? Del pan. Primer error. Sabemos que hay algo que está afectando mi vida espiritual, pero mi reacción es, no como. El primer error que tenemos que arreglar. Se hace el análisis. La Biblia nos enseña que hay que analizarlo. Una vez que hacemos el análisis, hay que comer el pan. ¿Está rota mi relación familiar? Bueno, lo tendré que arreglar. Ahorita regresando, yo voy a arreglar el asunto con mis hijos y con mi esposa, con mi papá, con mis hermanos. ¿Están rotas las relaciones con mis hermanos en la iglesia? Bueno, ahorita que terminemos, voy a buscar al hermano y le voy a pedir perdón y que voy a reconciliarme con él y voy a vivir en paz. Y voy a buscar la paz. Bueno, mi relación con Dios no ha sido la mejor persona, no ha sido constante, no me he consagrado, no me he dedicado. Bueno, ahorita que termine la reunión, le voy a pedir perdón a Dios, le voy a pedir perdón a la iglesia por la actitud que tenía. Pero hacemos todo lo contrario. Y sabes qué, hermano, ¿cuál es lo más preocupante de todo esto? Que viene el siguiente domingo y como ya cometimos el error de no participar de la cena del Señor, el siguiente domingo pasa lo mismo. Sí, ya nos dimos cuenta, pero no lo voy a hacer. Prefiero vivir, prefiero estar así y prefiero, no importa, está pasando un mes, 2 meses y así. No es lo correcto, hermano. La Biblia me enseña. La Biblia enseña en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, que si tienes algo con tu hermano tiene algo contra ti, deja tu frente en el altar, ve, reconcíliate con él. Se arreglan los problemas, se arreglan las situaciones. Pero el examen, el análisis no es, hermanos, para dejar de comer. Si usted deja de comer el pan, número 1, es como si no hubiera estado aquí. Ese es el número 1. Número 2, si no lo hace, está quedando en juicio. Y juicio de Dios, porque usted ya reconoció que su relación está rota, que su situación espiritual anda mal, que su vida moral está mal. Entonces, hermanos, queda bajo juicio. Y número 3, dice el versículo 30. Por esta razón, o por lo cual, hay muchos enfermos. Aunque hay algunos intérpretes, hermanos, que dicen que esto se está hablando de enfermedades físicas en lo personal, y no digo que tiene que ser así, mi interpretación es que estos no están enfermos físicamente, ni están muertos físicamente, ni debilitados físicamente. Estos están enfermos espiritualmente y debilitados espiritualmente, y algunos ya están muertos espiritualmente, están en la reunión de la iglesia, pero como si no estuvieran dentro de la iglesia. Muertos, hermanos, ya no tienen vida espiritual, enfermos espiritualmente. Cuando está enfermo, hermanos, la persona físicamente no tiene ganas de nada. Por cierto, se pone hasta la cara amarilla.
Y ya me preguntan, ¿qué tienes cuando estás enfermo físicamente? No, no tengo nada, pero no tiene ganas de comer, no tiene ganas de hablar. Cuando se está espiritualmente enfermo, no se tiene ganas de nada, ni de que le hablen los hermanos, ni de que lo busquen, ni de lo que lo saluden. Todo le molesta, todo le repugna, todo le cae mal. Y a veces, hermanos, hasta lo que no le están diciendo. Por eso, hermanos, el autoanálisis dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Y los débiles, hermanos ¿cuáles son los hermanos débiles? Los hermanos que constantemente tienes que estarlos buscando, animando, fortaleciendo, visitándolos, porque están débiles. Y se tiene que hacer, hermano. Pero si se hicieran las cosas correctas, no hubieran hermanos enfermos ni débiles, sino hubieran hermanos sanos y fuertes espiritualmente, sirviendo en la obra del Señor. Y muchos verdes. ¿Y por qué digo en mi interpretación que está hablando en el sentido espiritual? Porque dice el versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Con qué propósito? Para que no seamos condenados por el mundo. Eso no está hablando de... El mundo no va a decir, mira que estoy enfermo físicamente, no. Cuando el mundo nos ve débiles, cuando el mundo ve cristianos enfermos que hablan de sus mismos hermanos, que hablan mal de la iglesia, que ofenden a los demás, el mundo habla de esos hermanos y habla de la iglesia y habla de Dios en mal. Y el mundo lo juzga. Por eso Pablo le dice, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31, si pues examinásemos a nosotros mismos, no seríamos. Hermanos, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos a conciencia, dice Pablo a los Corintios, si ustedes se juzgan ustedes mismos a conciencia, reconocen que sus relaciones están rotas por esos partidos socioeconómicos y que ustedes arreglan su situación, no serían juzgados por nadie, ni por Dios, ni por nadie. Así que mis hermanos, participar de la cena del Señor indignamente es hacerlo sin tomar en cuenta a los demás. Y eso no es aprobado por Dios. Participar de la cena del Señor teniendo una actitud de molestia, de desprecio hacia los demás hermanos, es hacerlo indignamente. Dios no lo aprueba, Dios desaprueba. Versículo 30, versículo 29 y 30, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En vez de, hermanos, cuando se hace correctamente, se edifica, se fortalece la vida espiritual. Al comer de eso se fortalece la vida espiritual. No lo vemos, pero los músculos espirituales se fortalecen, se hacen fuertes, cristianos fuertes, participan de la cena del Señor correctamente, con los elementos correctos, el día correcto, el mandamiento correcto, pero con la actitud correcta se fortalece. Pero cuando eso no sucede, cuando se hace todo lo contrario, con una actitud incorrecta, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe. Nosotros mismos nos estamos juzgando, nosotros mismos nos estamos poniendo bajo el juicio divino. Concluyo. La participación de la cena del Señor se debe hacer con los elementos correctos, se debe hacer con la frecuencia correcta cada primer día de la semana. Bueno, con los elementos correctos, pan sin levadura, jugo de uva y con un entendimiento correcto, con la frecuencia correcta cada primer día de la semana, con la actitud correcta, sin despreciar a la iglesia, sin tener que tener una actitud de desprecio hacia los demás. Si hay alguna molestia, si hay algún sentimiento,
Se tiene que arreglar, si no se está tomando la cena del Señor indignamente, entonces se tiene que hacer con el examen correcto y se tiene que hacer con la dignidad correcta, una actitud correcta. Participar de la cena del Señor indignamente no es aprobado por Dios. Dios no aprueba tu adoración, no aprueba mi adoración si yo lo estoy haciendo con una actitud incorrecta. Para participar de la cena del Señor correctamente, tenemos que, como dice el texto donde comenzamos, el versículo 29, se tiene que discernir, se tiene que tomar en cuenta, se tiene que examinar, se tiene que, hermanos, que informar. Sí, se tiene que hacer con una meditación. ¿Cuál es? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi actitud hacia la iglesia del Señor, hacia la iglesia de Cristo en reserva? ¿Cuál es mi actitud hacia mis hermanos en la iglesia de Cristo en reserva? Y después de que usted se hace el examen, vamos a declarar. Hermanos, si hay algo que tengamos que arreglar, si hay algo que está dañando y ha roto nuestras relaciones con Dios, con mis hermanos, con la familia, este es el momento de adorar. Ahorita que terminemos, lo busco y lo